Vamos desde cero. Una carta orgánica de un Banco Central es la ley suprema del Banco Central. Es lo que rige al Banco Central, lo que le dice qué puede y no hacer. Por ende, la carta orgánica pasa por el Congreso. No es algo que mañana un presidente se puede levantar y dice, ahora quiero que la carta orgánica sea tal y cual y diga tal y cual cosa y la transforma, sino que pasa por el Congreso. ¿Qué les quiero decir con esto? Toda carta orgánica que se modificó en algún momento pasó por el Congreso, se debatió por el Congreso, y actualmente el presidente Javier Milei, que anunció, le anunció a sus diputados y senadores que quiere pasar una ley, un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica, también eso se va a debatir en el Congreso. Esto quiere decir varias cosas. Quiere decir que, juzgando la Carta Orgánica hoy como está, que ahora vamos a hablar de algunos detalles, tenemos que entender que esto en algún momento el Congreso lo consideró ok, lo cual a mi criterio es un problema, para considerar qué habrá sido el debate en ese momento, porque ahora les voy a contar qué se aprobó hace varios años atrás. Y también lo que se apruebe hoy va a depender del Congreso. Esto lo digo porque uno se puede imaginar un montón de cosas que le gustaría a La Libertad Avanza o al presidente Javier Milei o a Auxili, que no necesariamente son las que van a figurar ahí, porque esto se va a tener que debatir. Claro, es por consenso. Es por consenso. Pero lo que no termino de entender es qué importancia tiene eso, para qué se hace. Bien, está buenísima la pregunta, Cata, porque la Carta Orgánica, el Banco Central tiene herramientas, tiene recursos que puede utilizar para hacer política monetaria. Depende de cada Banco Central y de cada gestión. Hay bancos centrales que deciden controlar la cantidad de dinero, hay bancos centrales que deciden emitir, hay bancos centrales que deciden fijar la tasa de interés e irla anunciando ellos. Hay bancos centrales que deciden dejarla libre, oferta y demanda en el mercado. Hay bancos centrales que deciden intervenir en el tipo de cambio. Hay bancos centrales que deciden poner cepo cambiario. Bancos centrales que deciden quitarlo. Todas estas son cosas que un banco central hace y puede hacer y que en definitiva, en tanto y en cuanto la Carta Orgánica no te ponga una limitación a eso, vos lo podés hacer y no es ilegal. Okay. Digamos, el Banco Central en la República Argentina puede emitir todo el dinero que se le cante, literal. Puede poner las máquinas a funcionar 24/7, que es legal. En la Carta Orgánica de hoy, eso es legal, lo puede hacer. Entonces, obviamente, un banquero central, cuando toma una política así, le busca un argumento y lo justifica, porque si no, nadie te va a decir, voy a emitir porque quiero. Hoy quizá ya es más mala palabra, hace algunos años atrás no era tanto, entonces quizá pasaba más desapercibido, pero lo importante de esto es que la Carta Orgánica es la que te pone ese marco legislativo en el cual, en tanto y en cuanto vos te muevas dentro de eso, no estás haciendo nada ilegal. Ahora, ¿qué pasa? Si te manejás con ciertas herramientas yendo en ciertas direcciones, ejemplo, emisión monetaria infinita, vas a crear inflación, vas a empobrecer a tu población y es legal. Entonces, es como la constitución del Banco Es una herramienta, es un instrumento financiero. O sea, es lo que puedes hacer y lo que no. Lo que puedes hacer y lo que no. ¿Y qué es lo que quiere cambiar Milei exactamente? Todavía no sabemos exactamente qué es lo que se va a presentar, porque esto es simplemente, nos llega que el presidente anuncia que va en líneas a modificar la Carta Orgánica, lo van a proponer. Ahora, exactamente de qué se trata esa letra chica, hablando de letras chicas que pero algún rumbo sí se sabe de qué es lo que quiere mejorar o reformar. Yo te puedo decir lo que yo supongo por haber escuchado al equipo económico tantas veces, por haber escuchado al mismísimo presidente y por entender de qué manera piensan o incluso hasta tener una afinidad en muchas de las ideas. ¿Cuál es el foco central? Hay un montón de argumentos. De hecho, hoy lo hablábamos en Pulso Financiero con Ramiro Castiñera, que nos trajo un montón de ideas de qué se podrían hacer. Pero para mí hay una que es la targeteada y ahí van a ir y no hay forma que esto no se modifique, que es el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué dice el artículo 3? El artículo 3 lo que hace es decirte cuáles son los objetivos del Banco Central. ¿Para qué es importante saber sus objetivos? Bueno, porque dentro de esos objetivos, vos después, como Banco Central, usás tus herramientas. Por ejemplo, voy a decir algo, me lo voy a inventar. Imagínate que el objetivo dijera hacer feliz a toda la población argentina. El objetivo del Banco Central es hacer feliz a toda la población argentina. Bueno, ¿qué quiere decir? Que podés usar la tasa de interés, la emisión monetaria, la intervención en el mercado de cambios. Podés usar todo eso para, si vos considerás que eso hace feliz a toda la población argentina. Sacando el ejemplo del ridículo, la mayoría de los bancos centrales tiene como objetivo principal, algunos único, pero los que no único les voy a contar, pero principal, cuidar el valor de la moneda. Para lo que existe el Banco Central, en la mayoría del mundo es objetivo cuidar el valor de la moneda. ¿Eso qué quiere decir? Usás la tasa de interés, usás la emisión monetaria, te fijas si intervenís o no en el mercado de cambio, siempre como tu objetivo primario es cuidar el valor de la moneda, que no pierda valor. Algunos bancos centrales adicionan un segundo objetivo, que es cuidar el sistema financiero, o como
ver cómo está la liquidez en el sistema financiero, es otra forma de verlo, o la estabilidad del sistema financiero, que es esto. De nuevo, tus herramientas, emisión monetaria, tasa de interés, si intervenís o no en tipo de cambio, para mirar el sistema financiero. Hay un tercer objetivo. Estos primeros dos que les dije, cuidar el valor de la moneda y el sistema financiero, los tienen prácticamente todos los bancos centrales del mundo, y acá te incluyo Uruguay, Paraguay, Chile. No me estoy yendo a Estados Unidos, sino que bancos centrales del mundo, de la región. A un tercer objetivo se le anima a Brasil, y la Argentina también, que es el pleno empleo. Mirar el pleno empleo. ¿Eso qué te quiere decir? Si hay, que esté en la carta. Está en la Carta Orgánica el objetivo. Si hay desempleo, el Banco Central puede usar todas sus herramientas para resolverlo. Es uno de sus objetivos. Entonces, ¿ahí a qué te lleva? Ahí te lleva a... Bueno, si hay desempleo, el banquero central podría decir, emito dinero para pagarles sueldos, financiar déficit fiscal, es un poco eso, financiar parte del Estado, gente que tenga que trabaje, que le damos empleos del Estado. Entonces, emito dinero para financiar esos sueldos porque hay desempleo. Por ejemplo, otra podría ser bajar tasas para incentivar el consumo. Exacto, bajo tasas para incentivar el consumo. Perfecto, esos son distintos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa? Voy a esto. Los objetivos los miramos, son muy importantes, porque son el argumento para que después el Banco Central diga, yo no estoy haciendo mala praxis, esto es todo legal. A mí la Carta Orgánica me avala a que yo emita dinero o baje la tasa o demás para, por ejemplo, el empleo. Y hay un cuarto objetivo, que solo lo vi en la Argentina. No sé, ahí en la región no existe, se lo firmo porque me miré todas las cartas orgánicas. Quizá algún otro país que no investigué todos los cientos de países que existen en el mundo lo tiene, pero hay un cuarto objetivo que lo tiene solo la Argentina, que me gustaría, Macu, si podemos poner la imagen que les pasé. Hay un cuarto objetivo que en la Argentina se integró cuando se hizo la última modificación a la Carta Orgánica en el año 2012 con Mercedes Marcó del Pont, que este cuarto objetivo lo que nos invita es a decir, bueno, las herramientas del Banco Central ya se pueden usar para cualquier cosa, cualquier argumento, cualquier cosa que se te ocurra. Vos podés emitir dinero para cualquier cosa que se te ocurra. No sé si tenemos ahí la imagen mientras se los voy leyendo. El cuarto objetivo es el desarrollo económico. Hay el artículo 3, fíjense. Sí. El Banco Central tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, les dije, la estabilidad de la moneda. Sí. Número 1. Están pasando cosas. Ahí está. La estabilidad de la moneda. El objetivo número 1 que yo les mencioné. Lo tienen todos. Sí. La estabilidad financiera. Lo tienen muchos bancos centrales. El empleo. Bueno, ahí en la región solo lo tiene Brasil y Argentina. Y el desarrollo económico con equidad social. Esto permitió, y esto es un enchastre en la Carta Orgánica, que desde que se modificó en el 2012, esto permitió que se emita dinero con el argumento de desarrollo económico con equidad social. Pero te hago una pregunta, ¿eso es por lo que dice ahí o porque se aplicó mal por quienes gobernaron? Porque digo, si ponele que vivís en un país ideal con políticos ideales... Sí. ¿Está mal que diga desarrollo con equidad social? Si vivís en un país ideal, con políticos ideales, imaginemos que exista tal cosa, no harían esto, con lo cual sería innecesario que... Vos acá lo que estás permitiendo, con esto, dicho en otras palabras, se puede implícitamente empobrecer a la población argentina. Entonces, ahora, José me hizo, ¿cómo? ¿Por qué? Ahora te lo digo. Quiero entenderlo. Pero, ¿a qué voy con esto? Cata dice... ¿tiene sentido que esté si los políticos fuesen ideales? Yo sí leo eso sin mirar qué pasó en Argentina, ni indicadores, ni cómo está la sociedad, decís qué lindo lo que dice el artículo 3. Es lindo. Si tuvieses políticos ideales. Definamos equidad social, que creo que eso es lo más polémico. Desarrollo con equidad social, que todos estemos bien, básicamente. O que haya oportunidades para todos. Exacto, igualdad de oportunidades. No pasa por cómo lo definamos, porque el punto acá es, en todo caso, el debate que ustedes están dando... Es desarrollo económico con equidad, es buenísimo. Es buenísimo, entre comillas. El debate que ustedes están dando sobre si es buenísimo o es malísimo, es un debate que es muy interesante dar en... el sector público. Es decir, si el Estado se tiene que encargar del desarrollo económico con equidad social. Si ustedes quieren que, cualquiera que discute esto, que dar ese debate, me parece un debate enriquecedor. Yo obviamente estoy en contra quizá de muchas más cosas de las que ustedes estarían a favor de que el Estado se encargue, a lo mejor por temas que hemos ido conversando, pero es si el Estado se tiene que encargar. Acá el problema es que esto está en el Banco Central. Esto no es el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo o el Ministerio de Economía encargándose del desarrollo económico. Vos lo que decís es que el peronismo se agarró de eso para hacer ¿qué?
el peronismo, el macrismo, cualquiera que haya gobernado después de 2012, el albertismo, si querés, o como sea que sea eso. Lo que yo quiero decir con esto es que es un argumento. ¿Pero qué hacían para con ese emitir artículo? dinero? Para emitir dinero. Todos estos a vos te permiten emitir dinero. Si vos sacás eso, no podés emitir, no entiendo. ¿Puedo hacer una pregunta, Yashi? Fíjate, perdón, te cierro con esto. Fíjate que los 3 puntos siguientes, sobre todo el empleo y el desarrollo económico con equidad social, van en contra de cuidar el valor de la moneda. Van completamente en contra, a contramano. Sí, se va. Porque me quedé pensando, está buenísimo, porque quiero hacer como un zoom recontra-in a desarrollo económico con equidad social y qué te permite eso, o por un lado, ver lo que provocó en algunos momentos y ver qué tiene como, digamos, sacándole la carga del pasado, que es difícil a veces, porque decís, che, tuviste esa herramienta y tuviste 211 de inflación, emitiste por sobre el PBI no sé cuántas veces. Bueno, evidentemente lo utilizaste mal. O sea, una cosa es utilizarlo mal y otra cosa es cuál es el objetivo. Sí, yo lo que digo es que no se puede utilizar bien esto. Vos decís que no se puede. Yo lo que pienso, porque yo, por ejemplo, antes hablamos de las tasas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, desarrollo económico con equidad social. Gran parte del desarrollo económico se produce, y corregime si estoy equivocado, pero muchas veces con el crédito. Entonces vos decís, bueno, ¿qué instrumentos tiene un banco central? Bueno, depende en qué momento, más, menos. Algunos dirían, ahora no se controlan las tasas, otros dirían, bueno, sí, en algunos casos sí. No. Bueno, pero por ejemplo las tasas son muy importantes para el crédito. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿qué puede hacer el Banco Central? Bueno, tener algunas herramientas para que esas tasas sean más bajas. Esas tasas más bajas no generan mayor desarrollo económico con equidad social. Pero ¿sabés qué te destruyó el crédito y te llevó a tasas delirantes de 3 dígitos? La inflación. Por eso estoy diciendo. ¿Y la inflación por qué se generó? Porque emitiste dinero, porque tu argumento era desarrollo económico con equidad social. Bueno, entra todo. Emití para todos y total es legal. Pero lo que quiero decir es, por eso te digo las dos diferencias entre el objetivo versus lo que hiciste, lo que pasó. Sí. Si vos esto lo generás como un viva la pepa, bueno, lo mismo que cuando, no sé, en otras políticas agarrás un instrumento y decís, ejecutás mal, o sea. Claro, gobernás mal, haces cualquier cosa con las herramientas que tenés. Esa es la duda que tengo, pero es una duda más conceptual, porque estamos discutiendo si eso tiene que existir o no tiene que existir. Esa es la pregunta que estoy tratando de. Yo lo que lo que les quiero diferenciar acá es si esto, que está perfecto el debate, por eso les decía, la idea no es cerrar el debate a qué se tiene que encargar el Estado. De nuevo, los liberales obviamente vamos a estar a favor de que el Estado sea más chico y muchas cosas no se encargue y no se meta. Pero acá el debate no es ese. Acá el debate es eso, charlémoslo, pero donde hay que charlarlo, en el Estado. El Estado se tiene que encargar de esto. El Ministerio de Producción, de Desarrollo, Ministerios de Producción y de Desarrollo tienen muchas veces políticas de fomento de crédito, obviamente se apalancan con el sistema. Sería criollo como atarle un poco más las manos a los gobiernos para que emitan. O sea, hacerse la más difícil de que emisión de dinero, claro. Porque la emisión de dinero, y esto no te lo discute ningún zurdo keynesiano socialista, o sea, no es, lo que quiero decir es, no es una posición libertaria la que voy a decir. La emisión de dinero descontrolada genera muchísima inflación y la inflación empobrece a toda la sociedad. Por eso digo, esto no lo discute ni el más keynesiano, no es una postura libertaria. Entonces, si todos estamos de acuerdo en eso, hay que frenar la emisión de dinero. Y hoy la Carta Orgánica vos te habilita a emitir dinero infinito. El dinero infinito es altísima inflación y por ende generación de pobreza. Yashi, ahí en la banda streamera, que son liberales y a veces más liberales que vos en algunas cosas, dicen, pero no había que dinamitarlo, no hay que independizarlo, un poco agarrándonos del discurso de Milei en la campaña, ¿no? Que obviamente una cosa es prometer en una campaña y después gobernar. Son dos puntos distintos, el independizar el Banco Central que dolarizar. Por eso menciono, digamos, las distintas propuestas, pero que no tienen que ver con modificar la carta ya. Con respecto a independizarlo, esto es darle más independencia al Banco Central. Porque ¿por qué emite el Banco Central? Emite y es el presidente del Banco Central es el que va y le da los billetes a la gente. No, es todo un mecanismo a través del Tesoro, vos estás financiando al Tesoro, el déficit fiscal que tiene el Estado. Entonces hay todo un mecanismo justamente de no independencia, donde en muchos gobiernos se tenían el teléfono mutuamente y che, necesito más plata, dale, ya imprimo. Y es ahora, así. Te pregunto por la negativa y ponete en la cabeza de... no te digo un peronista, pero estás en un apriete y necesitas emitir. Pandemia. Sí, igual quiero terminar de responder lo que me preguntaste y respondo eso también. Perdón, se me fue la cabeza, pero porque estaba pensando en si no te atan demasiado las manos y estás en una emergencia. Como... Ahí respondo eso, pero son varios frentes. Uno es la independencia. Con esto le estás dando más independencia al Banco Central. Con el decir que no emita para financiar al Tesoro, le estás dando más independencia de lo que ya tiene. No es dolarizar, claramente.
ustedes me preguntan a mí. No, porque al revés, seguís manteniendo la parte de fortalecer la moneda. Seguís manteniendo tu Banco Central, seguís manteniendo la autoridad monetaria. Me preguntás a mí sin tener información de esto confirmado. Es mi percepción de lo que yo escucho y conozco del presidente Javier Milei. Yo no creo que se haya eliminado de su cabeza la idea de dolarizar. Solo creo que no está hoy en agenda y no va a estar en este primer mandato. No descarto que aparezca en un segundo mandato. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Cuando vos tenés un banco central más fuerte, empieza a recuperar valor tu moneda, quizá haya una demanda social más inexistente de dolarización. Total. Justamente porque tu moneda se fortaleció, entonces quizá no se lo pida a la sociedad. De hecho, Ariel Wilkis, que es un especialista que sigue mucho el tema de qué pasa con los dólares, por qué tenemos tanta fascinación por los dólares. Bueno, escribió varios libros de eso. Hoy me mandó un estudio de la UNSAM donde cuenta un poco cómo coincide la desinflación con la mayor confianza al peso. O sea, cómo esas cosas van apareciendo también en la sociedad argentina a medida que vos en un momento, qué sé yo, venían los brasileños, nos rompían el peso en la cara, etcétera. O el propio Milei en la campaña dijo ese excremento, etcétera. Bueno, todas esas cosas que fueron pasando, hoy el peso, hay gente que está diciendo, che, incluso si vos hacés como me decía ayer Federico Domínguez, con justa razón, me decía, si hacés los últimos 2 años, el peso le ganó al dólar. O sea, digo, con un plazo fijo le ganaste seguramente al dólar. Entonces, todas esas cosas van confluyendo para hacer una moneda más fuerte. Y quizá eso te lleva a parte de la sociedad. Por ahí lo abandonás. Porque esto, de nuevo, y el presidente esto lo ha dicho, queda también en parte de la sociedad lo que demande, ya sea porque se permita la libre competencia de monedas y la sociedad adopte la moneda que quiera, o incluso hasta porque pueda hacer un debate en el Congreso. Pero va a ser un debate de la sociedad, no es que se hace lo que Milei quiere en ese sentido. Vivimos en democracia, entonces, de nuevo, yo creo que la dolarización sigue estando en su mente en algún momento, no está hoy en agenda. No creo que se debata en el primer gobierno y va a ser más si la gente la quiere adoptar. No va a ser porque venga Milei y diga se dolariza y porque yo quiero ir ya. Ahora, esto les decía, para mí aporta más independencia y después yendo al otro punto que decía Cata. Estás en un problema y necesitas emitir. Pandemia. Que están por cerrar las empresas, decís, che, ¿quién se hace cargo? O lo que sea. No, bueno, pero pasó en Argentina, por eso lo quiero poner como un ejemplo, porque pasó hace 4 años, 5 años, donde el Estado pagó los salarios, o sea, en un momento, para muchas empresas. Sí, lo que pasa en la Argentina es que siempre tenemos como la posibilidad, claro, la solución es emitir. Pero si tenés una urgencia, ahora se te desmadra todo. Ahora voy a responderlo completo, pero digo, siempre, fíjate, tenemos una urgencia, necesitamos emitir, o está pasando esto. Primero que urgencias siempre voy a ir el concreto al caso de pandemia, que entiendo que es más frágil, más urgente, ¿no? Que urgente. Claro, gente pero lo que no puede salir. Siempre hay sectores que te van a decir, yo en este momento estoy en crisis. Llama a Blockbuster y te va a decir que se está muriendo hace años. O sea, siempre vas a tener a alguien que te va a decir, estoy en crisis, emergencia, ayúdame, emití. Entonces, esa solución fácil siempre la vas a tener y siempre termina generando problemas. Ahora, imaginemos que hay un consenso, viene una pandemia y realmente hay una crisis. Sí. A mi criterio tenés un montón de otras posibles soluciones de corto plazo. Digo, ¿por qué no se bajan impuestos en ese momento? Le dejas más ingreso disponible a la empresa para que con eso pague salarios. Hay otras alternativas que la solución inmediata no sea, bueno, emitimos dinero, salimos a emitir dinero. Porque, ¿qué es lo que termina pasando esto? Te genera inflación. Y la inflación te empobrece, solo que no te estás dando cuenta. Pero si hay alguien que se queda sin salario. Es que acá te estás dejando sin salario todos en simultáneo. Eso es lo que no nos damos cuenta. O sea, nos están dejando a todos sin salarios simultáneamente, pero de forma silenciosa. Emitir es proponer que nos recorten el salario a todos, pero en silencio. O sea, que no se levante mucho, que nadie patee el avispero, ¿viste? Entonces, por eso. Pero, o sea, para vos, mi pregunta es: para vos, ni en casos de emergencia extrema, una nueva pandemia, una guerra, no sé, algo que tumbe a la economía argentina, que realmente es una externalidad, ¿no hay que emitir? Mira, el día que aparezca eso, si querés veamos si sacamos como en el Congreso una excepción para ir al Banco Central y demás. Ahora, la Argentina siempre vivió en condición de emergencia declarada de emitir dinero. Pero la emergencia en lo que hablamos nosotros de esta mesa, digamos, no lo que viene pasando. Pero lo que te quiero decir es que eso se entendió siempre en el país. Siempre hay alguien que va a estar en emergencia. Siempre hay alguien que va a estar en emergencia. Y Yayi, te hago una pregunta que no es chicana ni nada, pero sí, obvio. Viste que muchas veces se habla de que la emisión siguió con Milei, digamos, sobre todo para comprar los dólares, etcétera, ¿no? Que de hecho hay una discusión, muchas veces Milei dice, mira, yo no estoy tan de acuerdo con comprar dólares porque eso significa a veces emisión, que después la esterilizás o la pones en el juego con esas licitaciones. ¿Eso también estaría prohibido en este caso?
Esta es una carta orgánica que rige para todos. No, pero para la compra de divisas también. Esto rige, bueno, a ver, ahí entras en, de nuevo, los debates de qué es la estabilidad de la moneda. Ok, perfecto, está bien. O sea, como si vos me llevas al extremo de ideológico de si yo considero que esto está bien o mal, yo no considero que sea el Estado el que tenga que cuidar la estabilidad de una moneda que no tiene respaldo, porque esto no tiene respaldo en ningún metálico, nada, no dejan de ser papelitos de colores pintados emitidos. Pero esto no se está debatiendo hoy. Se está teniendo un debate un sobre poco el exceso. Más sobre el exceso. Sin dudas que sobre el exceso, y un poco más quizá permeable a lo que piensa nuestra sociedad, porque no hay que olvidarnos que vivimos en sociedad, vivimos en democracia, los argentinos votamos y en definitiva las leyes terminan representando de algún modo lo que nosotros queremos. Es como yo te digo, yo quiero un Estado súper pequeño. ¿La Argentina quiere ese Estado súper pequeño? La totalidad de los argentinos, no sé, capaz si seguimos viendo elecciones se termina eligiendo que el Estado sea más eficiente pero no tan pequeño. Digo, las sociedades nórdicas tienen estados grandes en muchos casos y los ciudadanos así lo quieren también, ¿no? Total. Entonces, hay una diferencia entre lo que Yashi piensa y quiere y lo que se va a debatir. Si me llevas al extremo, yo te digo, sí, el Banco Central directamente no le veo la razón de ser a una moneda nacional y monopólica con unas, sí, que te dice que mantiene el valor estable de la moneda. Ni siquiera sé por qué tendría que ser estable, o sea, te lo discuto todo. Claro. Digo, ¿por qué no podría ganar valor? Ahora, todo esto, sí, claramente Yashi, no sé cuándo el gobierno mandará el proyecto, pero lo escucharemos en el debate de todos nuestros representantes. Supongo que estas dudas también estarán, obviamente, bien estudiadas o no por nuestros legisladores. Este es el gran debate que se viene en los próximos meses en la Argentina. Y digo gran debate porque esto no tiene implicancias en el cortísimo plazo, porque está esta misma gestión, que es el artículo 3. No le importa, no lo mira tanto en el sentido de que no está haciendo abuso del artículo 3, pero sí, después van a venir otras gestiones. Sea en 2027 porque cambie el gobierno o no, o sea más adelante porque Milei no es monarca. Entonces en algún momento va a venir otro presidente y es fundamental qué carta orgánica queda escrita, qué leyes quedan escritas en el Banco Central para quien siga gobernando el día que Javier Milei no sea más presidente. Bueno, Yashi, interesante el tema que trajiste. Gracias. Estás anticipando un debate que claramente se va a dar y probablemente se picante. Le dejo un paréntesis con esto y yo, perdón, lo cierro. Lo que me parece importante de este debate que vamos a escuchar es diferenciar. De nuevo, siempre hay buenas intenciones, no sé si siempre, pero muchas veces hay buenas intenciones y se piensa en el que no tiene la emergencia. Está buenísimo dar esos debates. Esas eran mis preguntas. Pero pensarlo desde los ministerios. No es lo mismo pensarlo desde los ministerios que pensarlo desde el Banco Central. Hay que hacer una diferencia ahí para mí muy importante, que incluso yo siendo liberal te diría, para mí el ministerio muchas cosas no se tiene que encargar, pero demos ese debate. Ahora, no le toca al Banco Central emitir dinero para eso. No emitan. Exacto. Bueno,